días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este encuentro sobre inteligencia artificial, tema cada vez más presente en la cotidianidad. Se encuentran presentes personas expertas, formadoras, estudiantes e interesadas. La disposición de abundante información sobre la materia que da cuenta de su aplicación y utilización en diversas esferas y cuya importancia y trascendencia cobra cada vez mayor relevancia en nuestras realidades por su potencial transformador de las mismas. Programas de computador que simulan conversaciones humanas, automóviles con capacidad para desplazarse de forma autónoma, plataformas digitales que sugieren canciones y películas, son algunas de las tantas manifestaciones y expresiones de un tipo de inteligencia artificial. Pero su potencial excede por mucho estas manifestaciones limitadas. Es por ello que el CIES propicia este espacio de información y análisis para ocuparse del enorme potencial de la inteligencia artificial, para mejorar los procesos y las capacidades de respuesta de las instituciones. Ese es precisamente el objetivo de esta actividad, vincular la inteligencia artificial con la seguridad social. A lo largo de sus más de 60 años de existencia, el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social ha contribuido con la formación y capacitación de funcionarios de sus instituciones miembros, como productos de investigación y con la organización de actividades que reúnan a las personas especialistas de las diferentes ramas de la seguridad social. Siempre con la firme convicción y con la perspectiva de que la innovación y la capacidad de transformación y adaptación son esenciales para enfrentar los nuevos retos que imponen condiciones sociales, tecnológicas, económicas, laborales, etcétera, de nuestros tiempos. Temas como las tecnologías de la información y comunicación, la planificación prospectiva, la transformación de los mercados laborales, la gestión del conocimiento, son asuntos que se encuentran y están presentes en la agenda de formación e investigación del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Desde el año anterior, se implementó un curso para dotar a los funcionarios con los conocimientos fundamentales para comprender qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y cuál es su alcance, sus límites y los desafíos que plantea. Este encuentro precisamente se da en el marco de la segunda misión del curso Inteligencia Artificial en la Seguridad Social y tiene por propósito de generar un espacio de interacción entre las personas expertas en la aplicación de la inteligencia artificial, entre los participantes del curso, con la finalidad de vincular la parte teórica con la parte práctica y que hoy extendemos a todo el público en general con el propósito de ampliar el radio de acción del CIES y contribuir a un mayor entendimiento para el uso de estas herramientas tecnológicas. En el encuentro de hoy se tratarán temas más importantes sobre el panorama regional en materia del uso de la inteligencia artificial, sobre las condiciones mínimas en infraestructura que toda organización debe considerar para su incorporación, sobre las competencias del talento humano para su mejor apropiación, sobre los marcos regulatorios y las pautas éticas que deben orientar el uso adecuado de la misma. Ante los grandes saltos tecnológicos que está provocando los microprocesadores, el Internet de las cosas, el Big Data, la robótica y la inteligencia artificial, adquieren una fundamental importancia la innovación y la gestión basada en la información. Por cuanto mediante el empleo de dichas herramientas las instituciones pueden ofrecer mejores servicios, ser más eficientes y garantizar que los recursos lleguen a quienes se dirigen y más los necesitan. Por eso, la inteligencia artificial no debe entenderse como una tendencia de moda. La respuesta de América Latina y el Caribe ante la gran transformación tecnológica que supone la inteligencia artificial, implicará no solo la creación del chatbot que responda a las demandas de las personas y o se resuelvan los diversos asuntos. Hay que reconocer que este tipo de innovación tecnológicas exigen una generación sistemática de innovación, de formación de capacidades para la era digital, para que dichas herramientas tecnológicas transformen para bien la dinámica de las instituciones y de las sociedades mismas.
El desarrollo de la inteligencia artificial en la región requerirá de altos niveles de colaboración y de fuertes liderazgos institucionales. El aprovechamiento de los datos puede ayudar a identificar las tendencias y situaciones específicas a los que se enfrentan las entidades de seguridad social. Se requiere gobernanza de datos más transparente, responsable y centrada en la ciudadanía. Todo esto es indispensable para adoptar las bondades de la revolución digital en el funcionamiento eficaz de todas las instituciones de la seguridad social. Por eso, aprovecho la oportunidad para agradecerles a nuestros expertos invitados, a la maestra Marina Ridao, cofundadora del Programa de Innovación Tecnológica en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, al maestro Rodrigo Durán Rojas, director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, al doctor Oliver Azuara, del Banco Interamericano de Desarrollo, y a la doctora María del Carmen Macías, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Málaga. Sus reflexiones y consideraciones serán de gran utilidad para entender el avance significativo y las potenciales oportunidades que supone la incorporación de la inteligencia artificial en las organizaciones de la seguridad social. Sin más preámbulos, estoy seguro de que el intercambio de experiencias será fructífero y llevará a nuevas perspectivas para el futuro de la seguridad social en la era de la inteligencia artificial. Cedo el uso de la voz al maestro Carlos Iván García Díaz para continuar con las actividades previstas en el encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Carrasco, por sus palabras de bienvenida. Y pues reiteramos a nuestro encarecido agradecimiento a las y los ponentes que hoy nos acompañan en este encuentro, quienes desde el primer contacto que establecimos con ellos vía correo electrónico manifestaron su disposición para participar con nosotros. Yo comenzaré por leer una breve información contextual sobre el objetivo del encuentro que guiarán la discusión y el intercambio de ideas entre las personas expertas en inteligencia artificial. Entonces, sin más preámbulo, la integración de tecnologías basadas en inteligencia artificial en las instituciones de seguridad social tienen o presentan avances significativos con potenciales oportunidades. Algunas organizaciones han empezado a explorar y a adoptar estas tecnologías, pero todavía hay mucho espacio, digámoslo así, para mejorar y optimizar su implementación en ese ámbito tan esencial para el bienestar de las personas y sus familias. En la actualidad, la inteligencia artificial se está utilizando en varios aspectos de la seguridad social, desde la automatización de procesos administrativos hasta la mejora en la precisión de ciertos diagnósticos clínicos. Los chatbots digitales, perdón, los chatbots inteligentes, como lo mencionaba el doctor Carrasco, y también los sistemas de machine learning se están integrando para brindar una atención más personalizada a los usuarios. Y los algoritmos y el análisis de grandes volúmenes de datos nos están ayudando a identificar patrones y tendencias para mejorar la toma de decisiones en la asignación de recursos y en la planificación de los servicios que ofrece la seguridad social. A pesar de estos avances, todavía existen desafíos importantes que deben abordarse para maximizar los beneficios que puede otorgarnos la inteligencia artificial incorporada a las instituciones de seguridad social. Uno de los principales desafíos es garantizar el uso responsable y el adecuado manejo de la información de las personas, ¿no? Especialmente en un contexto donde los datos que alimentan los sistemas de inteligencia artificial pues son muy sensibles, ¿no? Además, hay preocupaciones sobre cómo la implementación de la inteligencia artificial podría agravar ciertas desigualdades, ¿no? Se advierte que si no se abordan adecuadamente el acceso y la equidad en el uso de estas herramientas tecnológicas, pues existe el riesgo de excluir a ciertas poblaciones, sobre todo cuando tenemos de presente la brecha digital que hay en nuestra región. Por lo tanto, pues es fundamental asegurar que la inteligencia artificial sea asequible, ¿no? Para reducir estas brechas, para no crear brechas adicionales a las que ya tenemos, ¿no? En este proceso de transformación tecnológica.
Y bueno, pues otro de los desafíos es que desarrollemos los conocimientos técnicos y las habilidades necesarias, perdón, para maximizar el aprovechamiento, perdón, de las tecnologías basadas en inteligencia artificial. Y bueno, esto implica tanto la capacitación de personas profesionales en el manejo y en la interpretación de los datos, y también en esta sensibilización, en este proceso de sensibilización sobre las implicaciones éticas y sociales que suponen la inteligencia artificial en nuestro contexto. Pues bien, entonces con ese preámbulo, con esa información contextual, pues el objetivo de este encuentro es que profundicemos en las oportunidades y los desafíos de la implementación de tecnologías basadas en inteligencia artificial en las ramas de la seguridad social. Lo que haremos será revisar algunos casos de distintas instituciones para que facilitemos la comprensión integral de cómo la inteligencia artificial puede utilizarse de manera efectiva para mejorar los servicios de seguridad social. Bien, y iniciaremos con un primer bloque en el que cada ponente e invitado tendrá una intervención de hasta 15 minutos. Y después dispondremos de 2 momentos de sesión de preguntas y respuestas en el que podremos interactuar con todas las personas conectadas. Entonces, tenemos pues el placer de ceder el uso del micrófono y de este espacio a la maestra Marina Ridao, de quien me permitiré leer una breve semblanza curricular. La maestra Marina Ridao es médica, es especialista en salud pública por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y es magíster en salud pública por la misma institución. Ella posee formación ejecutiva en evaluación de impacto de programas económicos y sociales en la Haas School of Business de Berkeley. Es cofundadora del programa de innovación tecnológica en salud pública de la Facultad de Medicina de la UBA, investigadora y docente en salud pública. Es codirectora del curso de posgrado en Introducción a Ciencias de Datos en Salud. Es consultora en ciencia de datos del programa SUMAR del Ministerio de Salud de la Nación en Argentina, programa que cuenta con financiamiento internacional del Banco Mundial. Anteriormente coordinó el área de investigación del programa de redes, también programa con financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en su actividad académica de investigación es coautora de diversos estudios de investigación en salud pública y salud digital, además de directora de proyectos de desarrollo estratégico y salud investiga. Entonces, maestra Marina, muchísimas gracias por estar con nosotros y el micrófono. Muchas gracias, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Bueno, tengo una diapositiva para compartir, así que ya paso a compartirla. Claro. Ustedes me dirán si se ve bien, si no. La estamos viendo. Bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Ya tuve la presentación. Bueno, lo importante es pasar a lo que vamos a hablar. Voy a hacer lo más breve posible para poder tener un intercambio y que sea mucho, mucho más fructífera esa parte. Me avisan si pasa la diapositiva, porque yo estoy con mi vista de moderador. La diapositiva. Sí, de ¿Sí? acuerdo. ¿Pasó la diapositiva? Sí, de acuerdo. Estamos viendo la transición de la diapositiva. Perfecto. Bueno, hoy les voy a hablar algunas cuestiones respecto de la implementación o de las aplicaciones de la inteligencia artificial en el campo de la salud pública, pero mientras preparaba la presentación dije, no, bueno, pero tenemos que conversar un poquito brevemente sobre las funciones esenciales de salud pública y sobre eso veremos cuáles aplicaciones de inteligencia artificial hay en el momento. Esto es importante porque en este pequeño espacio de tiempo yo les voy a hablar respecto de todas esas aplicaciones que están vinculadas a abordar el proceso de salud, enfermedad, atención desde una perspectiva poblacional y comunitaria.
Entonces dejaré un poco de lado todo lo que es el diagnóstico precoz, el diagnóstico, perdón, de la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, o bueno, como ustedes saben, en el uso de imágenes o en el soporte a la toma de decisiones clínicas, y vamos a pasar a ver un poco las aplicaciones vinculadas a la salud pública y a la gestión de los servicios, fundamentalmente. Eh, Paso a la diapositiva. Aquí tenemos un diagrama que es una propuesta de OPS respecto de las funciones esenciales de la salud pública, donde encontramos 4 grandes ejes, ¿no? El eje del acceso, vinculada, a ver si tal vez a ustedes les hace zoom esto que estoy haciendo con mi diapositiva, no sé. Eh, el eje del acceso vinculado a la promoción de la salud y a los comportamientos saludables y al abordaje de los determinantes sociales. Por otro lado, las funciones de asignación de recursos, o sea, todo lo que tiene que ver con la gestión del sistema y de los efectores de salud. Entonces tenemos aquí el acceso a los servicios integrales de calidad, el financiamiento, la gestión de medicamentos, el desarrollo de recursos humanos. Por otro lado, otras de las grandes funciones de la salud pública es la evaluación, ¿no? Tanto para el monitoreo y la evaluación de políticas públicas como para la vigilancia epidemiológica y la gestión de riesgos, y obviamente la investigación y la generación de conocimiento. Y además el eje del desarrollo de políticas, fundamental en el campo de la salud pública, ¿no? El desarrollo de políticas, legislación, marcos regulatorios y el de la participación y movilización social. Esto lo repaso porque ahora, una vez que hablemos un poquito de las metodologías de la inteligencia artificial, muy brevemente, porque yo soy sanitarista, a pesar de que me dedico a este campo de las nuevas tecnologías, quería traer esto como eje de las aplicaciones, ¿no? La inteligencia artificial es un término amplio, ¿no? Que incluye una variedad de metodologías. Y estos métodos, como decía recién en la presentación, son muy útiles para reconocer patrones, para hacer predicciones y para mejorar el análisis de los datos. Esta salud pública es fundamental porque nosotros hacemos mucho análisis de información muy compleja, ¿no? De diversas fuentes. Antes de pasar también a ver los métodos que vamos a ver un poco hoy de las aplicaciones, no quiero dejar de comentar rectores del uso de las intervenciones de PS propone que me parece importante traerlos también, centrada en las personas mundiales, compartibles, y que además eso como en el campo de la inteligencia, o sea, el campo de la inteligencia artificial abarca una variedad, como ya les decía, de métodos eh, para resolver una enorme cantidad de problemas. Vamos a ver algunos, vamos a ver, bueno, dentro de esa diversidad, algoritmos genéticos, redes neuronales, aprendizaje profundo, algoritmos de búsqueda, sistemas basados en reglas y el machine learning en sí, que es el que tenemos presentado en esta diapositiva. Dentro del machine learning, nosotros tenemos como 3 grandes, ¿no? El aprendizaje o aprendizaje automático, también dicho. Uno de ellos es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el que se denomina reinforcement, perdón, learning. Los algoritmos de aprendizaje supervisado, los comento, pues se usan mucho en salud y son aquellos que utilizan datos etiquetados de entrada y salida para poder aprender y resolver esos problemas utilizando los datos previamente etiquetados. El aprendizaje no supervisado
es un poco más exploratorio y intenta descubrir patrones que están ocultos en los datos no etiquetados. Y el Reinforcement Learning no requiere un conjunto de datos estático como en el otro caso, sino que opera en un entorno dinámico y aprende de las experiencias que va recopilando. Pero lo importante es pasar a los ejemplos. No me quiero quedar sin tiempo para eso, que es lo importante. Dentro de las funciones esenciales de salud pública que yo les comentaba, vamos a ver tres grandes, de los 4 ejes, vamos a ver 3 en donde ya empiezan a aparecer aplicaciones de inteligencia artificial. En muchos casos, algunos están en fase de publicación para validar y poder después salir con la herramienta, y en otros casos ya las herramientas se están utilizando. Eh, Siempre vinculado a los principios rectores que hablaba en un principio, ¿no? Dentro de lo que es el acceso, de las funciones esenciales de salud pública vinculadas al acceso, encontramos una diversidad de inteligencia artificial aplicada. Y aquí el lenguaje viene a ser algo fundamental en casi todas las aplicaciones de inteligencia artificial que se están usando, pero en este caso, para el abordaje de los determinantes sociales y para la promoción de la salud y la promoción de comportamientos y hábitos saludables, el lenguaje lo es todo. Entonces, todo lo que son modelos que utilizan lenguaje van a crecer exponencialmente en este aspecto, y aquí les traigo una experiencia de la OMS, que también les dejo el hipervínculo allí por si la quieren consultar, que es un asistente virtual, que no es casualidad, siempre somos mujeres las asistentes, perdón, el paréntesis, pero lo voy a decir. Eh, bueno, es un asistente virtual que ha lanzado la OMS, y pueden consultar y interactuar. Eh, pero también tenemos otros usos de la inteligencia artificial donde se utilizan datos de historia clínica electrónica para conocer aspectos de los determinantes sociales de la población. Y hay modelos que podrían identificar en el 93% de los pacientes con determinantes sociales adversos a partir de esos registros médicos, ¿no? Esas algunas de las experiencias que les estoy contando allí. Luego sí, como también otros algoritmos para predecir soledad y depresión, también existen estos. Y luego, como les comentaba, los chats y los chatbots y los asistentes virtuales y estos modelos de interacción. Este es un aspecto para mí fundamental, es donde más también se avanza en respecto de la aplicación de la inteligencia artificial. En este eje de las funciones esenciales de salud pública, me voy a apurar un poquito por el tiempo, en la gestión de recursos, ¿no? La asignación y gestión de los recursos. El aprendizaje automático analiza, y la Big Data analizan grandes cantidades de datos en forma muy rápida y muy eficiente. Entonces identifican patrones. Y aquí es donde podemos trabajar en predecir la demanda, optimizar flujos de trabajo. Esto es fundamental. Hay cada vez más aplicaciones que optimizan flujos de trabajo, por ejemplo, en quirófanos. Y otro eje muy importante, bueno, la predicción de la demanda, perdón que no lo dije, es cuando, por ejemplo, uno puede conocer cuáles son los picos de demanda, cómo organizar y cambiar la organización del servicio cuando aparece anticipándose a estos picos de demanda. Eh, y en flujos de trabajo, identificar cuellos de botella, plantear mejora de procesos. Esto es algo que se está usando cada vez más. Asimismo, también estos modelos sirven para detectar fraude, porque como detectan patrones, también detectan patrones que son anómalos. Entonces esto nos permite encontrar cosas anómalas dentro del patrón de los datos. Y como decían en la presentación, la automatización de tareas administrativas es también lo que más estamos viendo.
En el último eje, antes de cerrar, les quería comentar, yo trabajé mucho en este tema, en la vigilancia epidemiológica y en el uso de la inteligencia artificial para la detección precoz de brotes. Esto también se está utilizando mucho. Eh, Tradicionalmente la epidemiología usó modelos predictivos clásicos siempre, pero ahora le suma la posibilidad de incluir a partir del aprendizaje automático sumado a estos modelos predictivos y de diversas fuentes de información, como por ejemplo redes sociales, detección de virus de diferentes fuentes, por ejemplo redes cloacales, detección de virus, por ejemplo, de aguas residuales, de aire, bueno, datos de dinámicas poblacionales, ingresos hospitalarios, las noticias, todo eso puede ser analizado en función del patrón de una enfermedad este, transmisible y poder anticipar a un brote y tomar mejores decisiones. En definitiva, muchas de estas metodologías nos ayudan a tomar mejores decisiones y decisiones basadas en datos. Por último, para cerrar, perdón que me extendí un poquito, quería comentarles algunos de los desafíos, no son todos los desafíos que tenemos para la implementación de la inteligencia artificial en el campo de la salud pública, pero estos son algunos, ¿no? Necesitamos impulsar el proceso de la transformación digital en el sector público, porque como saben, siempre va un poco más lento y de repente nosotros necesitamos información de la totalidad del sistema, ¿no? Y a veces hay partes implementadas, partes no implementadas y carecemos de datos. Y esto trae otro desafío que es el que está anotado ahí más adelante y ahora se los comento. Necesitamos saber qué significan los resultados, ¿no? Además, conocer el tratamiento que se le ha realizado a los datos, por ejemplo, para mitigar los sesgos. Este aspecto es fundamental en salud pública, porque el sesgo algorítmico puede perpetuar e incluso puede profundizar las desigualdades que tenemos en el presente. Entonces, esto también fue comentado en la introducción, me parece que es un desafío muy importante. Y por último, y bueno, y acompañando un poco todo lo que ya les comenté, como paso previo fundamental a la introducción de la inteligencia artificial en salud pública y en las instituciones, necesitamos fortalecer las capacidades analíticas y de gobernanza de datos de la administración pública. Necesitamos fortalecer las competencias digitales de los usuarios, pero también las competencias digitales de los gestores y de quienes toman las decisiones. Así que bueno, muchísimas gracias. Perdón, me pasé unos minutos. No, descuide, maestra Ridao. Tenemos un margen, una bolsa de tiempo que podemos aprovechar. Pues muchas gracias por su intervención, su primera intervención sobre la implementación de la inteligencia artificial en la salud pública, de estos ejemplos tan relevantes que con Machine Learning, con aprendizaje supervisado y no supervisado, están modificando la profesión médica y cómo nos están ayudando a identificar patrones y por supuesto, cómo debemos de tener presente el sesgo algorítmico, algo de lo que hablaremos en la sesión de preguntas y respuestas, porque pareciera muy acotado el tiempo que hemos dado a las primeras intervenciones, pero no se preocupen, justo queremos orientar toda la discusión al feedback entre personas expertas y interesados y estudiantes en el tema. Bueno, a continuación vamos a ver si el maestro Rodrigo Durán ya nos acompaña. Estábamos Sí, teniendo un sí. par de problemitas. Perfecto, perfecto. Pues muy amable, muchísimas gracias, maestro Rodrigo Durán. Vamos a cederle el uso de la voz. Vamos a leer una semblanza curricular, una breve semblanza curricular y después comenzamos con su intervención. El maestro Rodrigo Durán Rojas es ingeniero comercial, magíster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Anteriormente se desempeñó como jefe de gabinete de la primera subsecretaría de Ciencias en Chile. Es director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA. Es el director ejecutivo del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, publicado en agosto de 2023 y que ofrece un análisis exhaustivo de la situación de América Latina y el Caribe en relación a 12 países de América Latina y el Caribe.
es co-chair de la Mesa de Talento del Senado de la República de Chile y co-chair del Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial de la Agenda Digital ELAC. Pues muchísimas gracias, maestro Rodrigo. Adelante. Muchísimas gracias. No puedo poner mi video, pero primero pido disculpas, pero en Chile cambió la hora el sábado, entonces se me generó toda una confusión de agenda y por eso llegué tarde. En estos momentos Pero resolvemos el problema, ya lo estamos ahí viendo en está, cámara. perfecto. Bueno, el tema de mi presentación del día de hoy es factores habilitantes para la inteligencia artificial. Voy a basarme particularmente en los hallazgos del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Eh, Así que primero agradecer al CIES por esta invitación de exponer estos resultados y también a las personas que están acá y muchas otras que contribuyeron al desarrollo de este producto. De hecho, ahí en la mitad de la foto está Paula, que va a exponer más rato, si no me equivoco. Muchas gracias, Paula, que sigue colaborando ahora con la segunda versión que vamos a publicar también en agosto de este año, donde vamos a ampliar el proceso de investigación. Y solamente para mencionar, este fue un trabajo que trasciende al CENIA. Nosotros solamente actuamos como orquestadores de una serie de instituciones que tenían un interés genuino y concreto por entender qué es lo que pasaba con la inteligencia artificial en nuestra región. Eh, y básicamente explicar un poco de dónde sale esto. Lo que nosotros hicimos fue, como decía en la introducción, un documento, una presentación, un análisis del estado del arte y la práctica de la inteligencia artificial en América Latina, porque básicamente si uno revisa los índices que existían hasta este o la información disponible, se encontraba con que lamentablemente éramos un apéndice, un lugar al sur de Estados Unidos que no tenía mayor relevancia en la discusión, pero que estaban pasando cosas y no sabíamos. Entonces nosotros enfrentamos este desafío para identificar básicamente cuál era ese estado del arte y de la práctica real en América Latina. Y para eso, muy brevemente, nosotros nos centramos en tres dimensiones de análisis, que son factores habilitantes, en la cual voy a profundizar en esta presentación: investigación, desarrollo y adopción, que son aquellos elementos que muestran el nivel de madurez de estos sistemas de inteligencia artificial en cada uno de los países; y finalmente de gobernanza, que tiene que ver con cómo el entorno institucional influye en el desenvolvimiento de estos elementos. Aparte de eso, hay dos capítulos que hablan sobre la percepción que existe de esta disciplina y cuál es el futuro que vislumbran distintos actores y actrices para el crecimiento y cuáles son los riesgos que observamos de esta materia. Muy brevemente, nosotros constituimos el índice a partir de datos de fuentes secundarias, es decir, utilizamos datos que estaban disponibles o que habían sido ya escrutados y validados por un organismo internacional que tuviese validez fuera de Chile. Eso los agrupamos en distintas subdimensiones y finalmente esas subdimensiones se agrupan en dimensiones que constituyen lo que les voy a mostrar a continuación, que es respecto a factores habilitantes. Entonces, muy rápido, entender que los hallazgos que ustedes pueden encontrar en el documento tienen que ver con fuentes secundarias, muy pocas veces son fuentes primarias, es decir, son datos que ya están validados, curados y escrutados por instituciones que se dedican a eso. Los puntajes están en el contexto de América Latina, es decir, no es extrapolable que a Chile le vaya bien con que le vaya bien en el mundo o que a México le vaya relativamente bien en América Latina, sino que tiene que ver más bien con la situación concreta de nuestra región. Y ese es uno de los desafíos que nosotros enfrentamos para la próxima versión, que es contar con mayores fuentes de información, y ya estamos trabajando en eso. Yendo directamente al motivo de esta presentación, ¿cuáles son los factores habilitantes para el desarrollo de un ecosistema de inteligencia artificial? Nosotros consideramos que son cuatro. Y estos no están en orden de prioridad. Los cuatro son cada uno importante por sí solo, pero lo más relevante aquí es entender que sin alguno de estos elementos es muy difícil que un sistema de inteligencia artificial se desenvuelva y se desarrolle y crezca de manera apropiada para cualquier fin, sea seguridad social, salud, educación, desarrollo productivo, etc. El primero es que los estados, los países, las comunidades tienen que contar con acceso a capacidad de cómputo tanto para entrenar los modelos como para poder ejecutarlos. Estos modelos no pasan en la nada, la nube es una ficción, las nubes son
computadores que están en algún lugar del mundo que requieren energía, y ese cómputo finalmente es un elemento sustancial tanto para poder entrenarlos como para poder hacerlos trabajar una vez entrenados. Lo segundo, se habló mucho durante la última década de que los datos eran el petróleo del siglo XXI y aparentemente puede ser así. Pero al igual que el petróleo, este no está distribuido de forma equitativa y los datos no crecen como de la agricultura, que uno los recoge, sino que hay que trabajarlos, hay que curarlos, tienen que tener una gobernanza apropiada para poder acceder a ellos, que vele también por la privacidad de las personas, particularmente en lo que estamos observando en este seminario que tiene que ver con la seguridad social. El uso de datos para soluciones asociadas a la seguridad social de la ciudadanía tiene que tener un tratamiento tremendamente riguroso para no transgredir derechos fundamentales de la privacidad de las personas y otros. En tercer lugar, estos modelos tienen que ser ejecutados por alguien, no solamente requieren computadores, sino que también requieren de un capital humano avanzado, de talento humano, para desarrollarlos, para operarlos y sobre todo para entender lo que está pasando. Y ahí es importante distinguir que un factor habilitante para nosotros no es solamente la capacidad de desarrollar y operar estos modelos, sino que también es que la ciudadanía, las personas que finalmente son beneficiarias, usuarias de ellos, entiendan de alguna u otra forma qué es lo que está pasando con ese algoritmo, qué es lo que está pasando con el dato que entra y el resultado que entrega. Eh, y finalmente, como ustedes probablemente saben, y yo estoy ahora en Santiago, ustedes están en México, quizás muchos de ustedes ni siquiera están en México, en esta audiencia virtual, la conectividad es un elemento fundamental para poder disponibilizar estos modelos que finalmente son digitales, son virtuales. Por lo tanto, no solamente se trata de contar con capacidad de cómputo, sino que también se trata de contar con capacidad de conectividad para poder acceder y poder interactuar con estos modelos. Entonces, teniendo eso como marco general, esta es la situación que nosotros visibilizamos considerando los tres factores habilitantes, desarrollo de opción y gobernanza en América Latina. Como ven, América Latina es una región diversa, es una región donde hay países que tienen un buen desempeño, otros que tienen un desempeño no tan bueno, que se explica por diversos factores. Es decir, no hay ningún país que tenga, como decimos nosotros en Chile, nota perfecta o quizás saque un 7 en todo, sino que más bien hay mucho aprendizaje cruzado entre las distintas dimensiones y eso es relevante de tener en consideración. Lo segundo, como les decía, un factor habilitante para esto es tener talentos, tener personas competentes para poder desarrollar e interactuar con estos modelos. Y en ese sentido, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿cuánto del talento que estamos formando en América Latina efectivamente se va? Existe esta idea de la fuga de talento hacia el norte global y lo que evidenciamos es que no es tan así. Cerca de un 6% de los autores y autoras que se forman en América Latina terminan publicando fuera, e incluso más, se han fortalecido los espacios de inserción en América Latina al nivel de que pasamos de una dependencia absoluta en el año 90, es decir, en el año 90 el 100% prácticamente de los autores y autoras se habían formado fuera de América Latina. En el año 2022 esa cifra alcanzó el 58%, es decir, nuestros sistemas de inteligencia artificial han sido capaces de retener el talento en la región. Y esto es una cascada que básicamente lo que muestra es que los lugares desde los cuales están llegando autores y a los cuales están yendo se han diversificado. O sea, ya no, tampoco dependemos solamente de un polo como era en el año 93, por ejemplo, donde la mayoría de los autores se formaban en Estados Unidos. Estados Unidos ha pasado de tener una prevalencia del 50% a menos del 20% en el año 2022. Ya han aparecido otros actores como son, por ejemplo, China o España o Portugal. Yo les decía que el segundo elemento relevante para esto es la gobernanza de datos. Y lo que nosotros observamos es que si uno toma los indicadores de disponibilidad, capacidades para usar y gobernanza de datos, vemos que la región tiene un desempeño bastante bueno en relación a otros indicadores, cerca de los 60 puntos y en promedio está en los 42. Sin embargo, cuando observamos el indicador del uso de estos datos, un poco lo que mostraba la doctora en la presentación anterior, vemos que estamos en una brecha que es transversal a todos los países. Y eso lo alineo con lo que les decía antes, que cada una de estas condiciones no es suficiente, pero sí necesaria para el desarrollo de inteligencia artificial. Nos hacemos la pregunta de por qué si tenemos una buena estructura de datos no tenemos soluciones de uso de impacto. Y la respuesta parece ser
que es por la ausencia de capacidad de cómputo y falta de conectividad. Es decir, hoy día, si bien en ciertos polos existen buenas capacidades de datos, por ejemplo, en las capitales nacionales, estos datos, dada la falta de infraestructura en muchos países y la ausencia de capacidad de cómputo, no somos capaces de aprovecharlos en todo su potencial. También les hablaba de la relevancia que tiene la formación de capital humano y de personas, de talento. Y esto fue una investigación que nosotros hicimos junto con LinkedIn, donde lo que observamos fue la presencia de habilidades asociadas a la inteligencia artificial en distintas industrias. Hay una línea punteada que marca un 1, que refleja la penetración promedio en todo el mundo. Y luego tenemos la penetración relativa para cada una de esas industrias en los países que están arriba. Estas láminas están para todos los países de América Latina. Y lo que detectamos es que en promedio, América Latina está un 66% atrasado en la penetración de habilidades relativas a la inteligencia artificial. ¿Eso qué significa? Significa que si nosotros vemos a los profesionales de todo el mundo y los comparamos con los de América Latina tenemos menos competencias y habilidades que el promedio mundial en todas las industrias. Hay algunas, puse estos dos casos paradigmáticos, Brasil es de los mejores en la región, México está más o menos parecido a Chile, pero vemos que hay una brecha relevante en materia de la formación profesional. Esto no tiene mucho que ver con lo anterior, esto tampoco. Y aquí otro elemento que es muy importante desde nuestro punto de vista tiene que ver con la capacidad de conversar entre disciplinas, porque, como decía la doctora anteriormente, estos sistemas son bastante complejos y requieren de un abordaje transdisciplinario. Y lo que descubrimos es que América Latina, a diferencia de otros países de la región, efectivamente cuenta con una colaboración transdisciplinaria y multidisciplinaria mucho más alta que incluso las mismas publicaciones de inteligencia artificial por sí solas. Es decir, nosotros vemos mayor productividad científica en elementos asociados a la multidisciplina, es decir, inteligencia artificial o ciencia de computación con sociología o con humanidades o con biología, que el uso de inteligencia artificial solamente en eso. Y otro factor habilitante que no lo enunciamos en la investigación, pero que me pareció súper relevante destacar aquí, es la gobernanza o la visión institucional como un marco normativo conjunto. Y lo que hemos visto es que los países que destacan en el indicador de gobernanza partieron de manera temprana con desarrollar visiones y estrategias de inteligencia artificial compartida y comunes. Y eso ha favorecido el desempeño de estos países en los indicadores. Ahí uno podría preguntarse qué viene antes, el huevo o la gallina. En el fondo, si existe una causalidad en esto, nosotros creemos que no, que al final del día lo que identificamos es que cuando una nación es capaz de ponerse de acuerdo en torno a cuáles van a ser sus prioridades, eso le permite trabajar y enfatizar ciertos desafíos con mayor ¿cómo decirlo? Con mayor como coordinación entre distintos actores. Y lo último que quería señalar hoy día es que tampoco están los factores habilitantes, pero sí me parece que es un elemento sustantivo para desarrollar elementos de inteligencia artificial, tiene que ver con la percepción ciudadana, particularmente en un elemento tan crítico como la seguridad social. Y ahí lo que nosotros observamos fue una muestra de medios digitales, en fondo medios de comunicación, y la contrastamos con una muestra enorme de 37 millones de mensajes en redes sociales, y aplicamos un algoritmo de análisis de sentimiento. Y lo que descubrimos fue que la percepción en los medios digitales tiende a ser significativamente más optimista respecto a la inteligencia artificial que la percepción en redes sociales. La percepción negativa en medios digitales es 1/3 de la percepción negativa en redes sociales. Las conclusiones que se pueden extraer de eso son todavía preliminares, pero desde nuestro punto de vista refleja que la conversación ciudadana aborda tópicos que no están presentes en la cobertura periodística tradicional de estos elementos. Así que eso era mi presentación. Les agradezco mucho. Reitero mis disculpas por el atraso y ojalá podamos seguir conversando en la sesión de hoy. Desde luego, muchísimas gracias por su intervención, maestro Rodrigo Durán. Es súper interesante destacar estos hallazgos
del índice sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, que es un buen punto de partida para situarnos a nivel regional en lo que debemos hacer, ¿no? En estos 4 factores a tener en cuenta como condiciones sine qua non, ¿no? Para aprovechar el potencial de dichas herramientas tecnológicas, sobre estas capacidades computacionales para entrenar y ejecutar estos modelos complejos, sobre el papel de la gobernanza de datos y el talento humano para entrenar estos modelos, eh, y sobre todo la capacidad de conectividad en la región para poder aprovecharlos, ¿no? Entonces, ya estamos recibiendo un par de preguntas en el chat de Zoom, entonces las dejaremos para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bien, ahora contaremos con la participación del doctor Oliver Azuara Herrera. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Leeré una breve semblanza curricular y le cedemos el uso del micrófono y la pantalla. El doctor Oliver Azuara Herrera es economista senior en la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo desde agosto de 2017, donde lidera operaciones e investigaciones orientadas al futuro del trabajo, habilidades digitales, la seguridad social digital y la evaluación de la efectividad de políticas laborales. Ha trabajado en cómo han evolucionado los mercados laborales en la adopción de tecnología luego del COVID-19. Es coordinador del Laboratorio de Seguridad Social Digital y del Observatorio Laboral del Banco Interamericano de Desarrollo. El doctor Oliver se integró al BIT en 2012, a la Oficina de Evaluación y Supervisión. Antes de ingresar al BIT, trabajó como investigador en la evaluación del efecto de los programas de protección social en los mercados laborales y en el diseño de evaluaciones de impacto sobre la educación financiera y pensiones en México. Ha desempeñado diversos puestos en el sector público mexicano. Asimismo, ha trabajado para el Banco Mundial, el Centro de Investigación para el Desarrollo, la Universidad de Yale. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es maestro en Análisis de Políticas Públicas y es doctor en Políticas Públicas y Economía Laboral por la Universidad de Chicago. Muchísimas gracias, doctor Oliver. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Déjenme comparto la pantalla. Y ahí, ¿me confirman que la ven? La vemos. Perfecto. Bueno, pues hola, de nuevo, muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer la invitación al Centro de Estudios de la Seguridad Social, en particular al doctor Carrasco, al maestro Carlos García. Es un gusto compartir con este distinguido panel y participar en este evento para contribuir a la transformación digital de nuestra región. Déjenme comenzar, digamos, esta es una breve presentación, son 3 secciones. Uno, primero, la importancia de los datos, cómo podemos integrar la inteligencia artificial en la seguridad social y qué está haciendo el banco en esta agenda, ¿no? Entonces, comencemos por los datos, que ya lo dijeron los panelistas anteriores. Los datos son la base a partir de la cual se puede dar el mejor funcionamiento de la inteligencia artificial. Pero, ¿cuáles son los retos existentes para tener datos suficientes y de calidad para el buen funcionamiento de la inteligencia artificial? Y el primer reto es la calidad, ¿no? La inteligencia artificial alimentada con datos de mala calidad puede dar conclusiones erróneas. Incluso derivar en violaciones reglamentarias, mala caracterización de las personas y de sus decisiones, así como de estrategias defectuosas, ¿no? Déjenme hacer una analogía. Usar inteligencia artificial con datos de mala calidad es como tener un coche deportivo, pero sin combustible, un coche eléctrico sin cargador. Entonces, necesitamos datos de calidad para poder impulsar soluciones de inteligencia artificial a su máximo potencial. Luego, la escalabilidad, que ya también ha sido mencionado brevemente, la inteligencia artificial requiere volúmenes inmensos de datos. Las infraestructuras de tecnologías de información tradicionales a menudo tienen dificultades para hacerles frente. Y el desafío, en particular, lo vimos ahorita en los datos que se presentaron previamente, de la escalabilidad no consiste solo en manejar mayores volúmenes de datos, se trata de procesarlos eficientemente y extraer valor. Los sistemas de inteligencia artificial requieren un flujo continuo de datos, desde la recopilación hasta el almacenamiento y procesamiento y análisis, para podernos dar información valiosa con la cual podamos tomar decisiones, ¿no?
De nuevo, ya también hemos estado hablando de la integración de las bases de datos, integrar la información que está en diversas fuentes para aplicaciones de inteligencia artificial, es ir armando un rompecabezas muy complejo en donde cada pieza proviene de un conjunto diferente y la mayoría de las veces los datos derivados de diversas fuentes carecen de esa uniformidad y por lo tanto es el reto, cómo lograr que puedan interoperar, en particular en donde hay instituciones que apenas están iniciando su transición hacia pues, registros electrónicos, ¿no? La privacidad es sin duda el elemento crítico porque estamos hablando si se comete un error de la filtración de datos, podemos poner en peligro, digamos, a las personas. Y en la medida que los sistemas incorporan cada vez datos más confidenciales, la privacidad y el cumplimiento no solo es un requisito regulatorio, sino es una responsabilidad ética fundamental. Y en un momento les decimos qué está haciendo el banco en ese sentido. Ahora, el tiempo de procesamiento para obtener la información es también una métrica crítica sobre la eficiencia con la que el sistema de inteligencia artificial puede procesar datos y ofrecer información procesable. Entonces, no nada más se trata de ir armándolo, porque armando todo un esquema, sino si no se hace en tiempo suficientemente corto, pues queda rebasado por cómo está cambiando la tecnología en la actualidad, ¿no? Entonces vayamos a la segunda parte, como ya, digamos, este es el contexto para que le quede claro a toda la audiencia de qué estamos hablando y qué específicamente se puede hacer en la seguridad social. No digamos, la riqueza de datos que tiene la seguridad social en nuestros países es inmensa, pero muchas veces ha quedado en el papel o ha quedado en registros que están electrónicos y que están ahí dormidos, ¿no? Entonces, la importancia de traer esta información y saberla interpretar, me parece que es el reto más importante de los años venideros. Entonces, lo primero es que podemos decir, los datos o la inteligencia artificial nos puede ayudar bastante para analizar grandes cantidades de datos para un manejo mejor de la recaudación de contribuciones, fundamentalmente porque esos son los ingresos a partir de los cuales se proveen los servicios o los seguros que se financian con las contribuciones. Hoy en día, y dado que los sistemas están integrados o están relacionados con la estructura del mercado laboral, pues esto es súper importante, porque hoy en día es mucho más barato llevar a cabo las revisiones de los pagos hechos, tanto por los empleadores como por las personas, así como los trabajadores independientes, para que exista correspondencia con sus obligaciones. La inteligencia artificial nos permite identificar patrones indicativos de actividades fraudulentas, robos de identidad, afirmaciones falsas o uso indebido de beneficios. Digamos, es mucho más, cuando se tomaban decisiones o cuando se diseñaron los sistemas, era mucho más difícil tener una granularidad tan importante como la que nos permite hoy en día la inteligencia artificial. En segundo lugar, pues la evaluación de riesgos. La inteligencia artificial nos permite evaluar los perfiles de riesgo de las personas para determinar la elegibilidad de recibir beneficios y también incluir diversos factores como la demografía, el historial financiero, los registros médicos, en fin, se pueden proporcionar evaluaciones más precisas de las necesidades y riesgos de las personas e incluso hacer estimaciones específicas sobre cuáles son pues, las primas que se deberían de cobrar, ¿no? En el caso extremo. Ahora, también se había mencionado personalizar los servicios que ahora son muchísimo más baratos. Los famosos chatbots o asistentes virtuales con tecnología de inteligencia artificial nos permiten brindar asistencia personalizada a los ciudadanos con respecto a los beneficios de la seguridad social, su elegibilidad, los procesos de solicitud, digamos, tareas que son repetitivas y que no necesariamente se debe tener una persona, que podemos aprovechar mejor su tiempo, sino que es un servicio que se puede, digamos, se puede ir diseñando de acuerdo a las necesidades de la población que lo va utilizando. Los asistentes virtuales pueden responder consultas, guiar a los usuarios a través del proceso de solicitud de algún tipo de servicio, desde el tema de salud, el tema de una pensión, el tema de los pagos temporales, ¿no? También se puede hacer análisis predictivo. ¿Qué quiero decir con ello? Pues bueno, podemos analizar datos históricos y predecir las tendencias futuras de la demanda de los servicios de la seguridad social,
por ejemplo, en salud, la transición demográfica que estamos viviendo nos va a llevar a un incremento sustancial de las enfermedades no transmisibles, con lo cual pues vamos a tener un estrés muy importante en las finanzas de las instituciones de seguridad social y por lo tanto ir haciendo pues todos estos perfilamientos históricos de las personas para tratar de reducir las probabilidades de tener algún tipo de enfermedad que sean excesivamente costosas y que puedan representar pues digamos, poner en aprietos el funcionamiento financiero de nuestras instituciones, ¿no? Entonces, al pronosticar el volumen de solicitudes, los tipos de beneficios que se necesitan, los cambios demográficos, las agencias de seguridad social pueden asignar recursos de manera más eficiente. Ahora, finalmente, o bueno, perdón, la automatización de tareas administrativas, parecido a lo que estábamos hablando con los chatbots, se pueden automatizar distintas tareas que son muy repetitivas e involucradas en la gestión de programas de seguridad social, como el ingreso de datos, el procesamiento de documentos y la verificación de elegibilidad, haciendo inversiones que parecerían elevadas digamos, en un primer momento, pero con el tiempo pues se van disminuyendo los costos, ¿no? De esta manera se pueden liberar recursos para centrarse más en tareas complejas, sobre todo que requieran la interacción con las personas para que puedan utilizar mejor los servicios. Finalmente, la intervención para grupos vulnerables, se pueden hacer perfilamiento de riesgos en función de indicadores como los niveles de ingresos, situación laboral, condiciones de salud. E incluso estamos, por ejemplo, en el banco hemos tratado de identificar cómo se puede hacer hasta un perfilamiento financiero que permita generar mayores incentivos para el pago de contribuciones y que permitan, digamos, reconocer el hecho de que se está haciendo un trabajador formal, ¿no? Las instituciones de seguridad social pueden utilizar esta información para proporcionar intervenciones más específicas. Ahora, nuestro trabajo dentro del banco, brevemente les puedo mencionar algunas cosas, es muchísimo lo que está haciendo, pero, por ejemplo, ya el caso específico de cómo se están utilizando las distintas herramientas, el observatorio laboral, utilizamos inteligencia artificial para clasificar habilidades, utilizando todo lo que está disponible en la red, en particular con Google Jobs, clasificamos las habilidades demandadas por las empresas y utilizamos un modelo de lenguaje automático para saber qué es lo que está demandando el sector privado y poder dar sugerencias a los gobiernos de la región sobre qué tipo de habilidades o en qué se tendría que estar enfocando la atención para tratar de desarrollar esas habilidades. Además, estamos ampliando las metodologías para saber el total de habilidades digitales y de habilidades socioemocionales que también se están incluyendo en las vacantes electrónicas. También está un ejemplo como el de Robot Laura, que es, digamos, cómo se implanta en instituciones sanitarias para la identificación temprana de riesgo de deterioro clínico. Una intervención temprana sin duda puede tener un ahorro sustancial en la calidad de vida de las personas y por lo tanto utilizar la información de manera oportuna es súper importante. Y pues con ello se han tratado de tener de 8.6 millones de personas, los datos de 8.6 millones de personas, se ha reducido la mortalidad hospitalaria en 25%, lo que significa que se han ayudado a salvar más de 24,000 vidas. Adicionalmente, el banco estamos muy metidos, y sobre todo Cristina Pombo, en el tema de cómo el uso de los datos de manera ética, ¿no? Esta iniciativa denominada FAIRLAC está diseñada para promover la adopción responsable de la tecnología, apoyar a los gobiernos de la región digamos, a que hagan uso de esta tecnología cuando piensen en los valores que quieren reflejar y en los sistemas que los reflejan. Hacer explícito ciertas cosas que a simple vista puede que parezcan no tan relevantes, pero que lo son, o levantar ciertas banderas rojas, ¿no? Cuando los gobiernos o los emprendedores que desarrollan soluciones basadas en inteligencia artificial ponen en marcha sistemas, es importante saber qué piensan, a qué resultados quieren aspirar, pero no todo el mundo, digamos, para no todos nosotros pueden ser obvios, y cuáles son los riesgos que conlleva digamos, el compartir cierta información, ¿no? En el caso de los gobiernos, lo que queremos, bueno, tendrán que evaluar los datos que se ponen a disposición, si es posible hacer uso de ellos y determinar si han sido influenciados por factores ya como sesgos, que ya también se han mencionado, y hacer algo al respecto a fin de evitar que el sesgo perpetúe con los sistemas de inteligencia artificial.
Si los datos reflejan las desigualdades presentes en la sociedad, entonces la aplicación de inteligencia artificial podría reforzarlo y con lo cual se pueden distorsionar los, digamos, los desafíos y las preferencias en materia de políticas públicas. Asimismo, lo que la iniciativa busca es pues, tener una rendición de cuentas, que exista transparencia, explicabilidad y mecanismos de respuesta sobre el uso de estas tecnologías en el manejo de datos. En suma, la tecnología queremos, o desde el banco lo que hemos buscado es que esté centrada en las personas y el usarla de forma ética, de forma responsable para evitar que los prejuicios de hoy se transformen en tecnologías del mañana es nuestro mayor objetivo. Los responsables políticos deben tener el valor, el estímulo y también las herramientas para plantear las preguntas que están ya hoy en día en la realidad y que para el uso de esta tecnología. Aplicar soluciones que tengan a los seres humanos en el centro de todo siempre ha sido nuestro mayor objetivo y pues sin más, yo les doy las gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias, doctor Oliver. Es muy relevante la agenda del banco en esta materia y es súper relevante cómo ponemos énfasis en estos retos, ¿no? En estos retos sobre la calidad de los datos, ¿no? Que al final de cuentas son alimentados por humanos. Y pues para que funcionen y aprovechemos este gran potencial necesitamos datos de calidad, ¿no? Representativos, oportunos, interoperables, ¿no? Esos son parte de los enormes desafíos que tienen que ver también con la simplificación de procesos, ¿no? Dentro de las instituciones, pues debemos de contar con un mínimo de operación clara y verificable para que no nos pase lo que la analogía que hacía con el automóvil deportivo, ¿no? Si no tenemos capacidad al interior de las organizaciones para poder desarrollar y sacar provecho máximo a estas tecnologías, pues no nos sirven de mucho. Ya tenemos un par de reacciones que las comentaremos en la sesión de preguntas y respuestas. Bien, una disculpa, la doctora María del Carmen Macías nos comenta que está presentando problemas para conectarse, tiene inconvenientes que no puede resolver en este instante, por lo que se excusa y nos comenta que tratará de conectarse a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a hacer un ligero ajuste y pasaremos a este primer bloque de preguntas y respuestas, donde en este primer bloque de preguntas y respuestas invitamos a los docentes y a los participantes del curso de inteligencia artificial aplicada a la seguridad social que tenemos en el Centro Interamericano, para que pudieran interactuar con los ponentes invitados. Únicamente les pedimos que levanten la mano virtual en Zoom y conforme vayan apareciendo en la pantalla, les iré cediendo el uso del micrófono. Tenemos esta ronda con un máximo de hasta 4 o 5 preguntas. Después tendremos también la participación del público en general, que también estaré leyendo las preguntas que estén aquí en el chat. Entonces, si alguien quiere iniciar esta interacción, solo tiene que levantar la mano virtual y comenzaremos con este interesante intercambio de ideas. Un segundo. Si alguien quiere hacer uso de la voz, solo necesita levantar la mano virtual. Ya tenemos a Carla Mora. Adelante, Carla Mora, puedes hacer tu pregunta. Carla Mora, si nos escuchas, adelante, puedes hacer uso de la voz. Bien, en lo que soluciona sus problemas técnicos, Carla Mora, para que pueda hacer uso de la voz, ya tenemos también preguntas en el Zoom. Entonces, igual y podría comenzar con esta ronda de unas 3 preguntas, 3 comentarios que hacen en el chat de Zoom, mientras
¿Alguien se anima a hacer la pregunta? Ah, ok. Jorge Reséndiz, adelante. Adelante, Jorge, te escuchamos. Es que fue un error. Discúlpeme, no iba a levantar la mano. Ah, ok, no te preocupes. Perdón. Bien, bien, bien. Iniciamos esta sesión. Iniciamos con los comentarios en el chat de Zoom. Alguien pregunta cuál es el horizonte más confiable para tener predicciones razonables usando Machine Learning. Héctor Ramírez hace también una participación y dice, a la par de la integración del uso de la inteligencia artificial, tanto en el sector público, en nuestro caso, enfocado a la seguridad social, es importante que las regulaciones éticas y legales avancen a la par y no solo de manera aislada, sino como región. En ese sentido, ¿hay alguna propuesta o acción que ya se esté realizando? Heidi Oña también hace una intervención y dice, una inquietud es segmentar por incidencias en la salud pública. Esto facilitará la reducción de gastos. A ver, si podemos hacer igual una primera reacción a estas preguntas de cuál es el horizonte más confiable para tener predicciones razonables usando Machine Learning y cuáles son las propuestas o qué regulaciones éticas y legales identifican para poder eh, que pudieran estar insertas o enfocadas a la seguridad social y que nos puedan ayudar a manejar o hacer uso más adecuado de la inteligencia artificial en el sector de la seguridad social. Si alguno de los ponentes quiere responder, adelante. Yo no me veo, y de hecho estaba con el nombre del doctor Oliver, pero ya me lo cambié. Ay, ay, pobre. Ya Creo que resolvimos el eso había problema. Ahí está, generado la doctor. confusión. Yo respondí, también había más preguntas, yo respondí un par por escrito en el chat, por si acaso, pero Ok. en materia de legislación, hay varios esfuerzos aislados y comunes. Yo me gustaría destacar dos de los que son comunes. Uno es la Declaración de Santiago, que se suscribió por varios países en noviembre del año pasado, que está patrocinada por la UNESCO, CAF y otros organismos, en la cual se manifiesta esta voluntad de contar con un marco regulatorio común en algunos elementos del desarrollo y aplicación de inteligencia artificial, eh, con un énfasis muy fuerte en elementos éticos y de eliminación de sesgos discriminatorios. Es un proceso multilateral que está avanzando con alta fuerza y que de alguna u otra forma responde a la inquietud que se ha manifestado. Por otro lado, también está el esfuerzo de la CEPAR a través de la Alianza Digital con la Unión Europea, que claro, tiene este componente de geopolítica donde la Unión Europea de alguna otra forma trata de promover la visión que ellos tienen respecto a cómo se debiesen regular estas tecnologías, que no es la misma que tiene, por ejemplo, China o Estados Unidos, pero que desde algún cierto punto de vista es bastante más parecida o común a la historia y la idiosincrasia latinoamericana en términos de cuáles son los énfasis de la regulación. Entonces, esos son dos esfuerzos comunes que se me vienen a la cabeza en esta línea. Y en tercer lugar, me parece también importante destacar que los elementos quizás más críticos, aparte de los sesgos algorítmicos y elementos propios de la inteligencia artificial, particularmente pensando en seguridad social, tienen que ver en primer lugar con el tratamiento de datos sensibles que están asociados a esto. Hay más que una regulación de inteligencia artificial, lo que se requiere es robustecer y actualizar las legislaciones de privacidad de datos y de acceso a información que existen en los países de la Unión, porque más allá del uso de algoritmos, ¿no? Y en segundo lugar, elementos de ciberseguridad. Estos datos, una vez que existen, se almacenan, una vez que se almacenan, están disponibles digitalmente, es decir, uno eventualmente a través de evasión de las medidas de ciberseguridad podría acceder a ellos y
lo anterior podría significar, particularmente en datos de seguridad social este tipo de datos sensibles, una violación muy, muy importante a la privacidad. Entonces, ahí los esfuerzos no son tanto normativos, sino que más bien ejecutivos por parte de los estados de cómo desarrollamos mecanismos para resguardar que estos datos no sean violados o usados de mala forma, independiente del tema de privacidad, sino que particularmente en temas de seguridad. Ahí hay un desafío bastante grande y robusto, porque solamente para ser honesto, pero incluso en los países más digitalizados de la región, muchos datos están todavía en fichas físicas, en papel. Para que funcione un sistema de inteligencia artificial, estos datos tienen que estar digitalizados, parametrizados y estructurados en una infraestructura de cómputo a la cual se puede acceder bajo ciertas condiciones. Si esas condiciones no son lo suficientemente robustas, nosotros podemos tener un escenario de un hackeo masivo donde todos los datos de seguridad social se filtren. Entonces, ahí hay un tremendo desafío de los países de cómo, y no solamente los países, sino que las instituciones particulares que manejan estos datos, ya sea a nivel hospitalario, o del seguro social, o de Chile tenemos el sistema de AFP, que resguarden esos datos de manera efectiva y robusta. Muchas gracias, maestro Rodrigo Durán, por su intervención. ¿Alguno de los ponentes también quiere participar en esta? Solamente agregar, ay, perdón, Adelante, adelante. fue al mismo tiempo. Solamente agregar iniciativas de OPS que no son de legislación, pero sí de marcar cierto camino al respecto de la normativa regional, con lo que les comentaba de los principios respecto de la utilización de la inteligencia artificial en salud, y agregar un poquito, porque coincido, no voy a repetir ni usar tiempo para repetir la iniciativa UNESCO, etcétera, sino agregar a lo que comentaba Rodrigo algunas cuestiones respecto de la protección de datos que tiene que ver con la capacidad de nuestro cómputo para anonimizar la información y los riesgos de reidentificar a tiempo. Si hace no muchos años pasar una base de datos anonimizada era quitarle nombre, apellido, documento y qué sé yo, ahora es mucho más porque los cuasi identificadores y la capacidad de cómputo que tenemos es cada vez mayor y nosotros tenemos cada vez más riesgo de poder reidentificar a las personas que están en los datos que compartimos y que utilizamos muchas veces para alimentar algoritmos. Entonces tenemos que tener mucho trabajo respecto de las capacidades para esto también. Del desarrollo de capacidades, como hablábamos, para la protección de datos y de la cultura organizacional respecto de la protección de datos personales, ¿no? Era agregar. De acuerdo, maestra Rida, muchas gracias por su intervención. Adelante, doctor Oliver. Yo muy brevemente nada más decir, hay una pregunta sobre cuál es el horizonte más confiable para las predicciones usando Machine Learning, pues depende. O sea, depende del tema, depende de hasta qué tan, la predicción, qué tan, digamos, granular la quiere uno. Ya hay muy buenas en distintos temas y en distintas industrias, o sea, depende cuál es el objetivo, ¿no? Por ejemplo, la OSD tiene la predicción del PBI más utilizando información de Google, y es súper buena predicción. En fin, o sea, como que depende de qué se esté utilizando y en el caso, o sea, de qué datos existen, ¿no? Entonces, de nuevo, es una función que nos va a permitir, conforme tengamos mejores datos, tener mejores predicciones. Y completamente de acuerdo con lo que se ha dicho del manejo ético de los datos. Eso es, como les decía, es una de las preocupaciones más importantes del banco, porque una vez que se cruza una línea, a veces es imposible regresar. Entonces, ese es el espíritu de FAIRLAC que mi colega Cristina Pombo, por la parte de los sectores en los que estamos, nos representa. La idea también es ir trabajando. Muchas preguntas no las sabemos. La respuesta a muchas preguntas no las sabemos y por eso es importante ir trabajando con las personas que están emprendiendo y que están desarrollando todo este tipo de herramientas que muchas veces no se dan cuenta del potencial negativo que pueden llegar a tener. Y por lo tanto, lo que busca el banco, al menos en las operaciones en las que estamos involucrados, es que se tenga plena conciencia de cuáles son los riesgos y adicionalmente se trabaje proactivamente en reducirlos y manejar los datos de manera
ética, ¿no? Les he puesto ahora ahí el vínculo a la página para que vean cuál es, digamos, ese ecosistema que se ha desarrollado y que creo que es importante también que a nivel de cada uno de los países se empiece a hablar de ello para saber cuáles son los riesgos que se incurren en las distintas iniciativas que se estén implementando. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor Oliver. Estoy identificando a algunas preguntas específicas para algunos de ustedes. Bueno, pero tenemos la mano virtual alzada de la maestra Paula Garnero. Adelante, maestra Paula. Sí. Hola, buen día a todos, un gusto saludarlos. Yo quería preguntarles si ustedes conocen desde su experiencia algún caso de investigación conjunta o de desarrollo entre más de algún país de América Latina sobre alguna solución que pueda ser aplicable a la seguridad social, ¿sí? O alguna experiencia de un país que ustedes consideren muy digna de estudiar y de replicar y de readoptar en otros países de la región. Nosotros con los alumnos de este curso, digamos, estuvimos trabajando sobre casos concretos y casi todos pilotos, que cada uno de ellos está, de alguna manera, sobre todo casos de datos que están empezando a esbozar desde sus instituciones, pero yo me preguntaba si ustedes conocen algún buen ejemplo regional que sea digno de nuestra atención, a que debamos ponerle particular atención. Hola Paula, tanto tiempo. Hola. Oye, yo tengo dos que son interesantes, pero son bien coyunturales de Chile, pero eventualmente replicables. Uno es en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo de un hospital acá en Chile, solamente para contextualizar. Chile tiene un problema de listas de espera para salud que es muy apremiante. En el fondo, un cuello de botella de atención de especialistas una vez que son derivados del médico general. Y ahí lo que pasaba es que la contactabilidad con el paciente para acceder a la hora era bastante mala. Había una tasa de deserción por diversos motivos cercana al 60% de deserción en el momento. Es decir, de cada 10 horas médicas con especialista agendada, 6 se perdían porque el paciente no llegaba porque no estaba. Y la solución es bastante sencilla, es un robot automatizado que notifica y hace seguimiento permanente de la atención médica. Eso ha aumentado en si no me equivoco, por 3 el número de pacientes que participan, es decir, redujo esta brecha en ese hospital en particular de un 60% a un 18%, lo cual es una tremenda noticia porque ha cortado la lista de espera ahí de manera significativa. La otra es un modelo de predicción del cobro de la pensión básica solidaria, que nosotros tenemos un sistema mixto de pensiones contributivo, muy marginal, rentas generales y pensión autofinanciada. Para el que es de rentas generales, la persona tiene que ir al lugar, no las personas, cuando se tiene renta corriente y está digitalizado, se le recibe su pensión automáticamente, pero pasaba mucho que no estaba eso, particularmente en sectores rurales, y el sistema lo que hace es focalizar el esfuerzo del Instituto de Previsión Social para ir a hacer en la entrega de los recursos o informar a la persona de que tiene su cobro disponible a través de un modelo predictivo. Es decir, los recursos limitados para hacer ese desarrollo de la entrega del beneficio social no permitían y había muchos incobrables, habían personas que hace 5 o 6 años no cobraban su pensión, por ejemplo, que estaban en situaciones de indigencia o qué sé yo, y eso también se resolvió con un modelo de machine learning que ya está en efectivo. Esos son los dos casos que a mí me parecen interesantes porque son escalables fuera de Gracias, Rodrigo. Y una última, no sé si alguno de ustedes conoce algún otro caso que nos quiera contar. Si no, quería preguntarles por proyectos que impliquen compartir infraestructura en América Latina, ¿no? Proyectos de investigación o de desarrollos que estén vigentes hoy en los cuales se esté compartiendo infraestructura entre más de un país o que impliquen investigaciones conjuntas. Digo, para salvar el tema de la falta de infraestructura, que Rodrigo lo mencionaba como uno de los cuellos de botella para avanzar en una mayor adopción de IA en la región. el proyecto Guacamayo de la Universidad de los Andes de Bogotá,
está auspiciado de alguna forma por Azure, Microsoft. Es una sensorización de una parte de la Amazonía para hacer varias cosas súper interesantes. Y ahí lo que hizo Microsoft fue que les puso a disposición muchos créditos de Azure, para la redundancia, para que distintos investigadores trabajaran ahí. Es súper interesante ese proyecto, yo los invito a verlo porque mezcla investigación biológica, de identificación de componentes, con resguardo de la Amazonía, con identificación de nuevas especies. Hay involucrados antropólogos, biólogos, científicos médicos, científicos computacionales. Súper interesante. Eso está en la Universidad de los Andes de Bogotá. Lo lleva el Centro Sinfonía de allá. Muy, muy bueno. Y el cómputo de ellos, claro, lo provee Azure. No es algo que sea como soberano. Gracias. Puedes ver Muchas también gracias. la página de FERLAC, digamos, no nada más hay en salud, es infraestructura, inclusión social, género, mercados laborales, en educación se han hecho bastantes cosas, y por supuesto en salud. Ahí en el vínculo pueden ver en la parte de piloto, digamos, la idea es, todavía nos están escalando muchas de estas cosas, y específicamente en la parte de seguridad social, las aplicaciones son más de salud, pero me parece que el potencial, como les decía, en la parte administrativa es gigantesco. Como bien decía Rodrigo hace un momento, en la parte de calcular pensiones, o sea, digamos, toda la infraestructura, o sea, todo lo que se viene en la transición demográfica es pues toda esta demanda de pensiones, y va a ser muy importante eficientar la asignación para reducir los tiempos de espera en el otorgamiento de pensiones. Y es sin duda, y hay que empezar a trabajar en ello. Desde el banco lo estamos haciendo con la red PLAC, y la idea es que los gobiernos lo empiecen a utilizar, pero si no existen los datos administrativos básicos de manera electrónica, pues es muy difícil. Y por eso hay que empezar a hacer estas inversiones que eventualmente se van a amortizar en los siguientes años, pues con los beneficios y las esperas más cortas por parte de los beneficiados. Solamente agregar la experiencia del Hospital Italiano de Buenos Aires, que tiene su sistema informatizado desde hace muchísimos años, y respecto de aplicaciones de inteligencia artificial, como decía recién el doctor Oliver, mucho más aplicado hacia la clínica o al soporte a la toma de decisiones. Ellos tienen muchos proyectos en desarrollo, además de simposios de inteligencia artificial que realizan año a año. También están trabajando en cuestiones de lo que es la dinámica administrativa y la optimización de turnos, sobre todo. Así que para profundizar en cuáles serían las aplicaciones que tienen en uso, podemos hacer los contactos que necesiten. Gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas, maestra Paula Garnero. Bueno, dado que hay más interacción en el chat de Zoom, a ver, creo que hay algunas participaciones. A ver, sí, tenemos 3 participaciones más virtuales. Vamos a hacer una simbiosis entre los 2 bloques de preguntas, dado que hay más interacción también en el chat de Zoom, pero ya vemos también algunas manos levantadas. Entonces, si no les causa inconveniente a los panelistas, vamos a agotar las preguntas que estamos registrando. Nicolás Stark, adelante, tiene el uso de la voz, puede hacer su pregunta. Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo desde Chile, ¿eh? Estoy en el salón del ex Congreso y me he salido a otra reunión porque me ha parecido muy interesante y adelantado el tema que se está tocando. Tengo el honor de tener una vinculación estrecha con el CIES, soy el contralor de la conferencia y eso evidentemente que me motiva a participar más. Y me parece que el tema es tan pertinente que están tocando que yo creo que debería repetirse un ciclo que vaya dando cuenta de las experiencias. Cuando de repente, no sé, imagino, el Instituto Guatemalteco pueda ir abordando un proyecto, tomarlo como un caso de éxito y replicarlo, no quedarlo como una actividad que después se olvide. Yo tuve también la suerte, yo soy ingeniero comercial de profesión, pero
Trabajé desde muy joven en el desarrollo de sistemas y de soluciones informáticas en Chile, primero para la Caja de Compensación de los Andes, cuando las cajas partieron otorgando un sistema de préstamos sociales, que hoy día es el pan que tienen las cajas para poder, o el alimento que reciben las cajas viven del crédito social. Y después trabajé en el desarrollo de un proyecto de fondo de pensión y terminamos habilitando soluciones para los seguros de salud y clínicas. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial no es más que la evolución positiva de cómo se ha ido construyendo la tecnología y encontrándole formas virtuosas de servir al negocio donde se utiliza, digamos, ¿cierto? Yo creo que en el área de salud, naturalmente, hoy día no es necesario, ¿cierto? Obviamente, informatizar todo el proceso de atención clínica, ¿ah? Sobre todo, ¿cierto? Desde el registro hasta todos los eventos que ocurren. Y también se puede mal utilizar eso porque yo quedo marcado como un tromboseado. Nicolás Stark alguna vez fue a México el año 2014 y le dio una trombosis. ¿Ah? Y yo, por lo tanto, hoy día me tromboseo y yo estoy seguro que esa información para una compañía de seguros va a ser poco deseable, si es que en realidad yo aparezco interesado en contratar un seguro. Entonces, la seguridad social creo que tiene dos desafíos. Uno, sacarle mucho provecho a todas las herramientas de inteligencia artificial, porque efectivamente hoy día uno ve que hay carencias de programas que puedan tener, ¿no es cierto?, el propósito de hacer sobre todo prevención, digamos, ¿ah? Es donde más hoy día necesitamos el uso de estas herramientas para que todas las intervenciones que se hagan en prevención al final le generen ahorros al Estado, ¿ya? A mí me toca trabajar en política pública aquí en Chile, especialmente en temas de adulto mayor, y una novedad, por ejemplo, ¿ya? Chile, ¿cierto?, de una gran cartera de prestaciones médicas, de esas hay 86 que se refieren a prestaciones que tienen más prioridad a través de un programa que se llama AUGE, ¿ah? Donde el Estado, ya sea a través del sistema público o del sistema privado, le entrega garantía de oportunidad y costo al afiliado. Cuando su asegurador no cumple, el señor tiene derecho a cobrar un voucher y con ese voucher tú te vas a la clínica y después te tienen que volver a entregar, ¿ya? Entonces, resulta que los adultos mayores, por ejemplo, no tienen derecho al auge dental, ¿ya?, desde los 60 años. Y por lo tanto, si un adulto mayor, ¿cierto?, que es muy probable que empecemos a perder las piezas dentarias, ¿ah?, a los 62 o antes, digamos, si es que no fuimos cuidadosos, evidentemente que caemos en depresión. O me río, ¿cierto?, casi simulando. Entonces, de esa perspectiva, a mí me parece que nosotros debiéramos abordar, usando inteligencia artificial, no solamente modelos y paquetes que hayan, en fin, ¿no es cierto?, para que la inteligencia artificial esté realmente al servicio de los propósitos, cuando digo, de alto negocio estratégico. Para mí, cuando yo digo del negocio, es que la seguridad social tiene que entregar la mayor cobertura, la mayor eficacia y el menor costo, ¿ya? Ese es el negocio de la seguridad social, digamos, ¿cierto? Entonces, yo creo que, por eso que insisto, este tema es muy importante, creo que va marcando el futuro. Los felicito al CIES porque lo estén desarrollando y al mismo tiempo compartir experiencias, ¿ah? Así como también veo que, ¿cierto?, a través de inteligencia artificial yo podría encontrar, si es que analizo los fondos de pensiones, cuáles son las cuentas de personas con mayor salario, para yo tenerlos como, entre comillas, afiliados a mi fondo de pensión. Y en esa perspectiva, uno tiene que desarrollar mecanismos para que esa información esté disponible de una manera sana, no mal usada. Entonces, evidentemente que los desafíos son, por el lado positivo, usarlo lo máximo posible para apoyar el desarrollo del seguro que corresponde. Por el lado, obviamente, del riesgo, tener todas las cortapisas y castigos, incluyendo la responsabilidad que le toca a las autoridades.
yo creo que las autoridades de los seguros sociales van a tener que tener, ¿cierto?, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho para propósitos distintos. El hemisferio derecho es con todo el sueño de usar lo mejor posible la información para atender las necesidades de la salud. Y por el lado izquierdo, desconfiar de que todo va a estar perfecto y que todo el mundo va a tratar con guante blanco la información. Entonces, de esa perspectiva, creo que los desafíos son siempre muy potentes, ¿eh? Pero evidentemente que las ganancias que se generan en nuestro sistema de seguridad son salvajes. ¿Qué oportunidades hay? A mi juicio, perdone que me extienda. ¿Qué oportunidades hay? El hecho de que la inteligencia artificial en información relacionada con la seguridad social sí nos permitiría personalizar, a mi juicio, personalizar programas de atención para grupos específicos de población. ¿Eh? Cuando yo, ¿cierto?, dentro de mi cartera de productos tengo pensiones, salud, cesantía, prestaciones familiares, en fin, accidentes de trabajo, yo puedo darle un paquete especial a la empresa que está en Chihuahua, que tienen ciertas particularidades. Y ahí efectivamente puedo hacer matching, ¿eh?, entre la información específica de esa empresa, los programas nacionales, ¿cierto?, y una personalización mucho más eficiente y rápida para atender necesidades específicas que tenía esa población. Entonces, ahora creo que vamos a poder ir apuntando, ¿ah?, con mucha más precisión. Yo estoy seguro que el IMSS, digamos, o el ISSSTE, o los estados federales en México, van a tener la oportunidad de que si el CIES o las CIS, en fin, plantean de que podemos personalizar en soluciones, yo creo que en realidad estamos yendo hacia el camino que corresponde. Eso quería decir, y perdónenme que me haya extendido. No, al contrario, muchas gracias, maestro Nicolás Stark, por su intervención. Lo que haremos será una agrupación. Voy a darle el uso de la voz a dos personas más y si quieren los panelistas invitados, ya conforme a estas tres preguntas, hacemos una ronda de intervenciones de su parte y así continuamos de forma que podamos agrupar un poco las intervenciones. Entonces, Constanza Ganuza, adelante si quieres hacer uso de la voz. Constanza Ganuza, ¿estás por ahí? Hola, ¿se escucha? Me llamo Lucas Domínguez. Adelante, Lucas. Les pido disculpas que entré con el link de Constanza, yo trabajo con ella. Les pido disculpas. Mi pregunta está vinculada a los sistemas previsionales públicos y de reparto solidarios, como los modelos que existen en Argentina. Y quería preguntarles sobre el uso de la inteligencia artificial en estos contextos, cuando hay una variación tan grande de las edades y las esperanzas de vida respecto de la financiación, y qué modelos puede llegar a proponer la inteligencia artificial, si hay algo ya funcionando, para darle continuidad a este tipo de sistemas que son universales, por ejemplo, en Argentina, pero que bueno, hoy tienen un cuestionamiento respecto de su financiamiento, ¿no? Porque dan un déficit muy elevado. Entonces quería preguntar cómo puede la inteligencia artificial interactuar en este tipo de sistemas para darle continuidad en términos filosóficos, ¿no? Siendo continuando con esta idea de que sean públicos y de repartos y solidarios, en un contexto de cambio de esperanza de vida, pero con leyes que por ahí datan del año 80. Entonces mi planteo es, ¿qué podría llegar a pasar con la inteligencia artificial si nosotros, a medida que vamos avanzando con las edades y a los cambios en las esperanzas de vida, tenemos que tener una actualización continua de los requerimientos para acceder a un beneficio, ¿no?, de jubilación o pensión? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Lucas. Por favor, Jenny Gómez, puedes hacer uso de la voz y darnos tu pregunta.
Jenny Gómez. Bien, en su defecto, Raquel Navarro, puedes hacer uso del micrófono. Hola. Adelante, Raquel, te escuchamos. Hola, yo quería hacer una pregunta sobre si existen existen ya por parte del Banco Interamericano o de otra entidad, algunos incentivos para los países que vayan cumpliendo con ciertas recomendaciones de digitalización en salud o de uso de inteligencias artificiales, porque a la hora de que uno que trabaja dentro de esos sistemas propone iniciativas o busca a qué iniciativas adherirse, es muy difícil que te den seguimiento o te den apoyo para continuarlas con el pretexto de que eso como que empodera a la población derechohabiente, a la población que va a recibir esos servicios y los pone en un estado comprometido, ¿no? Empiezan a exigir cosas que antes no exigían, estar informados por parte de los mismos proveedores de salud y no lo aceptan. Es decir, maquillada la respuesta, pero esa es la razón. De acuerdo, muchas gracias, Raquel. Si alguno de los tres panelistas quiere responder, adelante. Yo con respecto a la pregunta anterior, en la parte de pensiones creo que lo más importante es tener certeza sobre quiénes son los beneficiarios y sus perfilamientos y sus historias. Entonces, de nuevo, hay que contar con la información, que sean beneficios que están definidos legalmente desde hace tiempo. Lo importante es tener certeza de quiénes son, cuál es su historial, incluso su perfilamiento de enfermedades crónicas, en fin, dar seguimiento a las personas, creo que es muy importante, como decía la persona que participó anteriormente, se abre esa puerta. Antes era muchísimo más costoso y la oportunidad que nos está dando esta nueva tecnología es bajar los costos de manera sustantiva para dar una atención individualizada, aunque con el riesgo de un mal uso de los datos. Entonces, me parece que tener la certeza de quiénes son los pensionados, los beneficios que realmente tienen a los que se tienen derecho y evitar duplicidades o que se mantengan en el tiempo dichos beneficios, me parece que son los beneficios más importantes que tiene la adopción de esta tecnología. Bien, muchísimas gracias, doctor Oliver. Y complementar a eso, perdón, también es una herramienta que sirve para agilizar el cobro de las pensiones, o sea, del aporte al seguro social, al menos sea público o privado. De alguna forma ese perfilamiento y el uso de grandes volúmenes de datos permite, por una parte, prevenir fraude o microfraude de personas que están eludiendo su responsabilidad con el pago o bien están minimizando los pagos con estrategias tributarias de ciertas formas. Puede ser escalado a otras formas, pero también permite una mejor recaudación de manera más... Yo solamente agregar respecto de la última pregunta, organismos internacionales, yo trabajo en un programa con financiamiento del Banco Mundial y en una dirección que tiene también programas de BID, y anteriormente trabajé para proyectos de BID, y todo lo que es la transformación digital está apoyada por estas líneas de trabajo en los países. Así que en el sector público, que bueno, que tracciona, porque muchas de las políticas públicas son utilizadas después para todos los sistemas, ¿no? Para seguridad social o sector privado, toda la parte de interoperabilidad o mucho de lo que se dispone como APIs de trabajo están desarrollados en el sector público, pero luego son utilizadas por el sector privado o de obra social, y bueno, y esto también este proceso también es apoyado por organismos de financiamiento. Bien, muchísimas gracias, maestra Marina, por su intervención. Daré el uso de la voz a tres preguntas más que tienen la mano virtual levantada, luego a tres preguntas en el chat. El doctor Carrasco nos ha cedido su tiempo para poder discutir un poco más, alargar un poco más la discusión
en esta sesión de preguntas y respuestas. Entonces, con estas dos series de preguntas, concluiremos con las actividades del encuentro. Entonces, Antonio Tipán, adelante, puede hacer uso de la voz. Ahí está. Buenas tardes. Te escuchamos con un poco de eco, Antonio, si puedes silenciar desde tu computadora si estás viendo el... A ver, ahora... Buenas tardes con todos, ¿ahí nos escuchan mejor? Todavía te escuchamos con Buenas eco, pero... tardes. sí, ¿Ahí me listo. escucha mejor? Buenas Adelante. tardes. Estoy utilizando el link de Antonio Tipán, que es nuestro asesor matemático actuarial, pero les saludamos desde el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional del Ecuador. La consulta que quisiera hacer, y sobre todo a Oliver, es si es que conocen de alguna buena práctica para suspender el control de supervivencia. ¿Cuál es el control de supervivencia que nosotros tenemos aquí en el ISPOL? Cada año las personas en el mes de su cumpleaños tienen que acercarse a las oficinas para verificar que están vivas y continuar con el pago de la pensión de retiro o de Montepío en el caso de las viudas y huérfanos. Queremos intervenir activamente con la inteligencia artificial en nuestro instituto y por eso les consultábamos. Somos parte también de la RECPLAC para conocimiento de Oliver, pero quisiéramos saber si tienen ya conocimiento de alguna buena práctica para poder recurrir de manera directa. Muchas gracias por su consulta. Evelyn Toaza, adelante, puede hacer uso del micrófono. Evelyn. Buenos Creo días. que no. Adelante, adelante. Bueno, mil disculpas, estoy con el link de Evelyn. Un gusto. Hernán Solís le saluda. Gusto desde Ecuador también colaborando con el tema. Bueno, hay un tema muy importante, ¿no? Hoy tenemos la inteligencia artificial, vive con nosotros y en el futuro esto será un paso muy importante dentro de la sociedad latinoamericana y el mundo en general. Lo que quería preguntarles era, Caballero, conocer si en el CIES existe ya una área específica de inteligencia artificial y esta área recopile toda la información latinoamericana y del mundo para saber qué prácticas o qué buenas acciones de inteligencia artificial se están implementando, porque no es solo un tema informático, no solo es de la parte actuarial, engloba desde la parte gerencial, que obviamente le va a brindar una herramienta fantástica si lo manejamos muy bien. No es una historia clínica electrónica, no es un chatbot, va mucho más allá, que sí sería importante que el CIES, a través de toda la recopilación de información, pueda brindar un repositorio para que las entidades de Latinoamérica puedan contribuir y recopilar esa información y ver qué partes pueden utilizar para sus procesos. Gracias. Qué amable, muchísimas gracias. Bien, no veo más manos virtuales levantadas, entonces leeré una pregunta más del chat y hacemos la ronda de participación con los panelistas expertos invitados. Un segundo. A ver, esta pregunta la ubico para el doctor Oliver Azuara. ¿Qué pasaría si los datos que se ingresan y que alimentan a la inteligencia artificial son erróneas o equivocadas? ¿Se han previsto algún control sobre la calidad de la información? Y bueno, si quieren hacemos esta ronda y ya cerramos con 3 preguntas más en el chat y concluimos. Adelante. Esto es súper breve, también tengo que ir. Pero la primera es el control de supervivencia. Sin duda, las mejores prácticas es la interoperabilidad con los registros civiles, en donde exista certeza sobre ¿cómo se llama? La muerte de, ¿cómo se llama? Las personas, ¿no? Entonces, esto es algo, o sea, se puede hacer en tiempo, digamos, de manera casi que en tiempo real, sobre cómo es quiénes son las personas que están falleciendo para evitar que se sigan haciendo pagos a las personas. Entonces, en vez de hacerlo de manera
anualizada, pues se puede tener un flujo de información permanente casi. En cuanto a los datos erróneos, bueno, existen distintas metodologías para saber cuál es la calidad de los datos, y las auditorías de datos es la base primordial. Lo más importante es no sacar un proceso o un servicio si antes no está probado sobre cuál es su eficiencia, puesto que, como les decía al principio en mi presentación, se puede llegar a conclusiones pues no deseadas, y por lo tanto todos los modelos tienen que tener pues, todas las pruebas antes de lanzarse, digamos, a producción, ¿no? Entonces, esto es un tema, no existe una, digamos, una receta única, pero sin duda existe el apetito por parte de muchos proveedores para entregar resultados de predictivos importantes. Entonces, no, en resumen, creo que lo más importante es que los datos, se tenga la certeza que los datos en su mayoría sean correctos, así sean datos básicos, antes de tomar algún tipo de servicio o empezar a dar algún tipo de servicio que pueda tener algún efecto importante tanto en el patrimonio como en la salud de las personas. Muchísimas gracias, doctor Oliver. Una pregunta para la maestra Ridao. ¿Cómo puede la inteligencia artificial transformar el proceso de diagnóstico y evaluación para la asignación de subsidios por discapacidad y valoración? ¿Y cuál es el papel fundamental del médico en este nuevo paradigma, especialmente en términos de precisión diagnóstica y eficiencia, para minimizar las demoras y mejorar la equidad en el acceso a estos subsidios críticos? Qué pregunta, porque es mucho lo que puede transformar la inteligencia artificial en ese campo en particular. Yo diría que inicialmente la detección temprana, ¿no? El acompañamiento en el diagnóstico, o la asistencia en el diagnóstico, como veníamos diciendo, la automatización de procesos, la personalización del tratamiento. ¿Qué más? Estoy pensando cuántas cosas, porque son muchas, pero creo que como esto va avanzando progresivamente y vamos adoptando y vamos mejorando, obviamente todo esto siempre es supervisado, como les decía, en los principios de OPS, supervisado por los seres humanos, ¿no? Porque trabajamos en salud, es inteligencia artificial aplicada a salud, y no podemos fallar, por un lado, y por otro lado tiene que estar supervisado por los seres humanos. Yo tal vez no soy experta en el área de seguridad social, por lo que alguna parte de esa pregunta creo que no sé si no la logré incorporar del todo. Pero bueno, creo que hay muchos aspectos respecto de la evaluación de la discapacidad. Bueno, la comunicación con el paciente, como les dije, el lenguaje es lo que se está transformando y lo que la inteligencia artificial se está transformando, está incorporando, quiero decir, más rápidamente, y va a transformar nuestra práctica clínica. Así que, bueno, esos creo que son todos los aspectos que va a transformar en nuestra práctica cotidiana para la discapacidad. De acuerdo, muchísimas gracias, maestra Ridao. Quiero cerrar con una pregunta que creo que podríamos generalizar. Sé que el tiempo ya es justo, pero con esto cerramos una pequeña intervención de los tres ponentes y concluimos. La pregunta es de Elda Leticia León Vite y su pregunta es: ¿en qué estatus consideran ustedes que se encuentra la educación a nivel superior en cuanto a la enseñanza de la digitalización y en cuanto a la enseñanza de la inteligencia artificial en materia regional, específicamente de seguridad social, pero podríamos hacerlo en materia regional? ¿Cómo consideran que está el estatus de formación en este tema? No sé si quiero, yo brevemente Adelante. me dedico a eso, básicamente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y fue mi tema de tesis, es como que no vinculado a la seguridad social, sí vinculado al campo de la salud, y en relación a las competencias digitales, de la transformación digital que estamos viviendo, ¿no? No va a ser exclusivamente para la inteligencia artificial. Creo que esto
es algo mucho más amplio. Estamos en un estado todavía muy, muy verde. Tenemos muchos cursos de posgrado, muchos cursos de actualización, mucha actividad de ese tipo, pero nada todavía curricular troncal que esté vinculado al desarrollo de competencias digitales entre los futuros profesionales del sector salud. Así que ahí tenemos todavía muchísimo trabajo por hacer. Y cedo la palabra porque no quiero acaparar el micrófono. Yo muy breve, les invitaría a, ahorita les pongo también en el chat, a ver el observatorio laboral. Ahí viene, digamos, una clasificación país por país de cuál es la evolución de las habilidades tecnológicas. Digamos, también en la presentación de Rodrigo venían algunos elementos ahí para el caso de Brasil y de Chile. Estamos rezagados y digamos que el mundo está moviendo muy rápido y América Latina no está moviendo a la misma velocidad. Y necesitamos cerrar esa velocidad para lograr aprovechar los beneficios que están teniendo todas estas tecnologías. Y digo, se dice fácil, pero son inversiones muy fuertes, pero me parece que tenemos pues una gran oportunidad ahí en muchos de estos países para lograr pues aprovechar. Gracias. Muchas gracias, doctor Oliver. Maestro Rodrigo Durán. En relación a la pregunta, yo creo que estamos bastante atrasados, y preocupantemente atrasados, la verdad. Al menos desde nuestro punto de vista, la inteligencia artificial como una tecnología de propósito general probablemente se constituya como un elemento vital para el desarrollo profesional como es usar Office. Realmente un cambio copernicano en la manera en la cual nosotros producimos y nos insertamos en el mundo del trabajo. Eso no significa saber programar, pero sí al menos tener ciertas nociones de cómo operan estas tecnologías. Y ahí hay un desafío muy grande. Nosotros estamos haciendo ahora una investigación para identificar en las 10 principales universidades de 7 países la penetración. Habíamos identificado lo que se mencionaba la doctora Mariana de la Universidad de Buenos Aires, pero en la mayoría de las carreras de licenciaturas de América Latina no hay un esbozo siquiera del uso de estas herramientas para el desarrollo profesional. Y esto es preocupante. Va a haber una necesidad por parte de los estados de formación continua en entregar estas herramientas a la mayoría de la población, pero hay un espacio donde hay muchas oportunidades, como decía el doctor Oliver, pero también bastantes riesgos de si no nos ponemos a Qué pena. Perdimos la conexión en los instantes en la intervención del maestro Rodrigo Durán. No, estoy bien. Había cerrado. No, nosotros perdimos la conectividad. Una disculpa. Adelante, puedes cerrar su intervención, maestro Durán. No, la cerré. Muchas gracias. Perfecto. Bien, pues muchísimas gracias al maestro Rodrigo Durán Rojas, a la maestra Marina Ridao y al doctor Oliver Azuara Herrera por su participación en este importante encuentro. Retomando una de las últimas preguntas que nos hacían, si como Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social tenemos un repositorio, responderíamos, es una importante línea de investigación e información que estamos detonando. Entonces, desde luego que las labores de estas lagunas de formación tenemos que atenderlas y es justo también uno de los objetivos de estos encuentros, poder reunir a las personas expertas en el tema para empezar a reducir la brecha digital, la curva de aprendizaje en este importantísimo tema. Entonces, agradecemos muchísimo a los ponentes por ayudarnos en esta importante labor. A nombre del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, les agradecemos su tiempo, su dedicación a este encuentro
Y pues reuniremos el resto de las preguntas. Tenemos muchísimas preguntas. Afortunadamente se detonó el chat de Zoom, entonces les remitiremos a cada uno de ustedes las preguntas faltantes y desde luego que nos estaremos viendo en alguna otra ocasión para poder colaborar en este importantísimo tema. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde todas y todos. Gracias, hasta luego. Gracias.